Ahora, ya está, ya se puede. Bien, estamos en la parte de evaluación del recurso eólico. La semana pasada habíamos visto lo concerniente al recurso hídrico, ¿no? Ya, entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer con respecto a ver, habían dos parámetros, ¿no? Un parámetro era el caudal, que hemos dado algunas pautas la semana pasada, ¿no? En cuanto al caudal, ¿de acuerdo? Si es que es muy pequeña la central que estamos considerando, ¿no? Entonces podemos nosotros mismos hacer unas medidas puntuales y con eso más o menos determinar el caudal necesario, ¿ya? Pero también podemos tomar una data, ¿no? Bueno, hemos explicado la semana pasada, entonces ya con ello teníamos el caudal, ¿no? El otro parámetro que nosotros debemos considerar para la altura es la caída, ¿no? Entonces, o el salto, ¿ya? Entonces, por eso, de repente lo digo parte 2 porque de eso se trata, ¿no? Ver la segunda parte o el segundo parámetro para evaluar el recurso hidroenergético. Por eso habíamos puesto hidroenergético, ¿no? Cuando empezamos, al finalizar la primera unidad, perdón, habíamos hablado de algunos estudios previos, por ejemplo, la demanda. En la última transparencia de la demanda también había un poquito del aspecto socioeconómico, muy general, ¿no? Más adelante de repente lo vamos a tomar. Luego estamos en el estudio hidrológico, ¿no? Que es parte del estudio hidroenergético, y hoy día nos tocaría el estudio topográfico y cartográfico, ¿no? Como nos ayuda para ya con esos datos nosotros podemos empezar la otra parte ya que es prácticamente lo que es las obras civiles, ¿ya? Entonces el problema cuando uno piensa en una pequeña central es la dificultad, ¿no? La dificultad para tener información, ¿no? Generalmente porque son zonas aisladas. Entonces es necesario pues recurrir a la información general que se puede tener. Si es un distrito, por ejemplo, ¿no? Generalmente en las zonas distritales, en las zonas provinciales se tienen información si bien es cierta en general, pero de todas maneras nos puede servir, ¿no? Entonces, y luego complementar con algunas visitas de campo y hacer algunos levantamientos topográficos también, ¿no? Entonces eso se complementa. Entonces, estamos en una etapa inicial del proyecto, ¿no? Entonces, una de las cosas que de repente nosotros, si es que existe en un lugar, generalmente existe, ¿no? Cuando es una provincia, un distrito, es una información cartográfica general, ¿no? Entonces, con esos datos, con esa información, si es que se pudiera sacar, nosotros podemos tener una idea, una característica aún de la zona, ¿no? De cómo es en sí la zona de estudio en la que nosotros queremos realizar nuestro estudio energético, ¿no? Entonces, se le llama información cartográfica, ¿no? Se refiere a planos generales, ¿no? Del relieve, de la superficie del lugar que nosotros estamos tratando de estudiar. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, una de las herramientas que se podría utilizar para conocer la característica cartográfica o de la superficie, del relieve de aquel lugar, ¿ya? Y luego, eso se puede ir a las oficinas, por ejemplo, registrales, de repente los municipios, ¿no? El gobierno regional que tengan información cartográfica, ¿no? Si nosotros queremos hacer primero un estudio muy general y el relieve es muy complicado de repente, ¿no? Y luego, complementario a eso es pues hacer la visita de campo, ¿no? Para corroborar esa información, ¿no? Ya en forma real, ¿no? Y luego también se le llama hacer un levantamiento topográfico, ¿no? O sea, ya un levantamiento de información en el propio lugar donde se piensa hacer la instalación, ¿no? O hacer el proyecto, ¿no?
El cartográfico me da una información general, de repente de toda la provincia, de todo el distrito que se está considerando, ¿no? Y el topográfico ya es una información que tenemos que realizarlo para hacer la obra puntualmente, ¿no? ¿Dónde ubicarían las diferentes estructuras de la central? ¿Ya? Entonces eso, eh, ya es, como les digo, es un trabajo más puntual, ¿no? Más puntual que se tiene que hacer, ¿no? Profesor, Entonces, sí, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que mis compañeros están en sala de espera, me han comunicado. A ver si lo está bien, pueden pero revisar. ya pues son 10:20, ¿no? Y yo tengo una horita nada más. Por ejemplo, por eso yo les pedí, por favor, que hicieran lo posible, ¿no? O sea, yo no voy a pasar media hora abriendo, pues si pierdo la clase, ¿no? Yo tengo las justas, que no puedo comunicarles ni muchas cosas, tengo que hacerlo breve, porque imagínate, me paso media hora recibiéndolo, está mal, pues, ¿no? Son 10:20, ya, no, que esperen, pues, un momento, ¿no? O sea, mira, hasta me ligan de la clase, ¿no? Yo ya le dije, ¿no? Yo soy bastante respetuoso en los tiempos, pero ya, pues, media hora ya no se pasen, pues, ¿no? Yo les aceptaba hasta 15 minutos antes, ¿ya? Permítame continuar, luego ya veremos, pues. Ok, profesor, gracias. Disculpe. Entonces, ¿ves? Ahí me quitan la hilación, o sea, yo estoy explicando y me quitan la hilación de todas maneras, ¿no? Eh, el, Bueno, ya le dije, ¿no? En este caso la cartografía lo podemos obtener a través de institutos cartográficos, ¿no? En la misma comunidad o en la región, ¿ya? Nos dan una idea general, pero para nosotros nos va a servir más que todo, nos va a servir para poder conocer, por ejemplo, a qué altitud estamos considerando el proyecto, ¿no? Datos más que todo cartográficos, geográficos de la zona donde se va a realizar el proyecto, ¿no? O las coordenadas geográficas, ¿no? Que son importantes para nosotros considerar esos estudios, ¿no? Eh, entonces, miren, a veces la información es bastante grande, por supuesto, en cuanto a escala, ¿no? Ya, si es una región, de repente tenemos a una escala de 1 a 500.000 o 1 a 2.000, ¿no? O puede ser unas escalas, a veces, si lo podemos conseguir en menor escala, mucho mejor, ¿no? Eh, Estos son los datos, los planos, que se llaman los planos cartográficos, ¿no? Pero también ya actualmente se tiene otro tipo de información, ¿no? Un poco más actualizada, que son las fotografías aéreas a escala, ¿no? Entonces, nos sirve esa información, nos sirve esa información inicial para tener una idea general del perfil principalmente del río, ¿no? ¿Cuál es el perfil del río para poder ubicar las instalaciones civiles que nosotros podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, lo más importante que ahora necesitamos es el salto bruto, ¿no? O altura bruta, ¿ya? Y por supuesto que nosotros sabemos la altura bruta es la diferencia entre dos cuotas que se está tomando, ¿no? Esa es la altura bruta, o sea, la diferencia geográfica nada más entre dos puntos, esa es altura bruta, ¿no? Que nos puede dar una idea, pues, de dónde nosotros captaríamos el agua del río, ¿no? Y a dónde, en qué parte del río nuevamente devolveremos ese cauce, ¿no? Ya, luego de haber aprovechado la energía potencial o de ese río para fines hidroenergéticos, ¿no? Entonces, miren, un plano cartográfico nos puede aún dar el perfil longitudinal de un río, ¿no? Por ejemplo, la pendiente que tiene, ¿no? ¿Cuánto de pendiente tiene? ¿De acuerdo? Entonces nosotros, así en primera instancia, nosotros podemos tomar de un punto y tratar de buscar alternativas. ¿Dónde iría las obras hidráulicas, ¿no? ¿Dónde ubico la casa de máquinas? ¿Dónde ubico la bocatoma, ¿no? ¿Dónde ubico la cámara de carga? ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Aún nos da unas características, ¿no? Si tenemos una vista superior, si tenemos una fotografía, por ejemplo, superior, nos puede decir aún cómo es la característica del río, ¿no? Miren, diferentes características de este relieve, ¿no? Y cuál sería la más apropiada, ¿no?
¿de acuerdo? ¿Cuál es el lugar más apropiado para nosotros hacer la instalación? Porque a veces en zonas así de curvas o zonas curviadas, por ejemplo, es riesgoso, ¿no? Porque puede causar erosión y bajarnos la casa de máquinas, si se quiere decir así, ¿no? Entonces también nos da un panorama aún exterior, ¿no? De ello. Luego, bueno, estamos hablando de este trabajo se puede hacer en la oficina misma, teniendo los planos cartográficos, ¿no? Ya le dije, nos permite ubicar las obras, ¿no? Los canales, la cámara de carga, el desarenador, la casa en máquina, ¿dónde iría, no? El perfil que tendría la tubería, ¿no? Porque la tubería va a ser la que va a conectar la cámara de carga con la casa en máquina, ¿no? Y por lo tanto, también hablar un poco de cuánto realmente podríamos obtener, ¿no? Determinar la altura neta o la caída neta, ¿no? De acuerdo con ello nosotros podríamos estimar, porque ya conocemos la ubicación de las obras hidráulicas, las obras civiles, entonces nosotros podemos estimar las pérdidas, con su distancia podemos estimar las pérdidas, descontarle la altura bruta y obtener la caída neta, ¿no? O la altura neta, ¿no? ¿Ya? Además, también si tenemos esa información cartográfica, ¿no? Y si tenemos fotografía aérea, mucho mejor, ¿no? Nos permite de repente aún conocer la cuenca, ¿no? La cuenca hidrográfica, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí tenemos un panorama general de lo que es la cuenca, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, hay lugares que son pequeñas vertientes de este río, ¿no? Y todo va juntándose y tenemos luego el río más completo, con caudal más completo. En el caso del río Santa, ¿no? El río Santa, en las zonas de más altura, por parte de la sierra, pues se va haciendo de muchos pequeños riachuelos, ¿no? Pequeños riachuelos se van juntando y forma pues lo que es ya este nivel, por lo menos de acá de Santa, lo que es el río Santa, ¿no? Entonces, nos da un panorama también de la cuenca hidrográfica, ¿no? Que se está considerando. Entonces, además, la información cartográfica nos da las vías de acceso, ¿de acuerdo? ¿Qué características geográficas tiene esa cuenca, ¿no? Realmente se trata de curvas de nivel, ¿ya? Que si nosotros atendemos a ellos, nos van a dar muchas características del lugar, ¿no? Muchas características del lugar. En realidad son líneas que están a la misma cota, ¿ya? Y nos pueden ayudar, por ejemplo, miren, acá tengo un esquema, ¿no? Por decir, este es el plano cartográfico, ¿no? Las curvas, ¿no? Que nosotros vemos en el plano inferior, en el plano propiamente dicho, son las curvas de diferente nivel, ¿no? Por ejemplo, está a 110 metros sobre el nivel del mar, la otra 120, 130, 140, ¿no? Podemos hacer un levantamiento, ¿no? Y si queremos hacer un acercamiento real, ¿cómo sería, no? O sea, prácticamente nos están hablando de un relieve de esta característica, ¿no? O sea, el plano es así, nada más digamos, un plano en dos dimensiones, pero nosotros las podemos hacer por las proyecciones y estimar también un plano así en proyección vertical, ¿no? De la característica de ese lugar, ¿no? Ahora, podemos proyectar estos puntos, como le dije, en un plano vertical, un poco en otra perspectiva. Le voy a mostrar acá, en otra perspectiva. Por ejemplo, acá está. Este es el plano cartográfico que me dan las diferentes líneas, ¿no? Están a diferentes altitudes, ¿de acuerdo? 100, 120, 130, así, ¿no? Y luego yo puedo llevarle a un plano vertical, ¿no? Y hacer las proyecciones. ¿De acuerdo? Hacer las proyecciones y mire, me resulta el perfil de esta manera, ¿no? Por ejemplo, de repente me ayuda bastante, ¿no? Claro, aún me va a ayudar para ubicar las diferentes instalaciones, pero también me puede terminar aún la tubería de presión, ¿no? O sea,
podemos basarnos con esa información si tenemos, ¿no? Si tenemos información cartográfica, sí, nos podemos basar. Por ejemplo, le decía, ¿no? Nos puede servir para la tubería forzada, ¿no? ¿En qué parte llevaríamos anclajes esa tubería? ¿De acuerdo? Entonces, nos sirve esa información. Como le había dicho, actualmente hay métodos más modernos, por ejemplo, la fotogrametría, ¿no? O fotografía telescópica, ¿no? Ya, también nos dan las apreciaciones del relieve, ¿ya? Y bueno, pues la tecnología hay pues que ahora este principio, ¿no? Fotogramétrico, ¿cómo hacen, no? Pues hacen planos topográficos, ¿no? A partir de muchas tomas fotográficas y pueden encontrar prácticamente la característica, ¿no? Mediante un software, ¿no? Encuentran la característica, los relieves, ¿no? De un terreno, ¿ya? Entonces eso también es una herramienta que hay hoy en día, ¿no? O sea, así por tomas fotográficas, ¿no? Aún los arqueólogos utilizan muchas veces ahora esta tecnología, ¿no? Ellos a partir de fotografías espaciales pueden reconstruir todo un relieve, ¿no? Aún indagar las características que han tenido hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ese es un método también bastante avanzado, ¿no? Hay información también satelital, ¿no? Que también se puede utilizar, ¿no? En el caso, yo le dije que también podemos usar el, software que ahora está libre, ¿no? El NatGeo creo es, ¿no? También lo podemos utilizar, ¿no? Para nosotros. Y bueno, ese es uno que tal vez ustedes van a utilizar para poder ver todo el relieve, ¿no? Bueno, entonces, toda esa información nosotros tenemos, ¿no? Ahora, claro que esa información, por ejemplo, ahora con el uso de la Internet, aún lo podemos utilizar acá en, como digamos, en trabajo de oficina, pero luego hay que ir al lugar a identificar esos que hemos de repente proyectado en fotografía, ¿no? Y de paso, la visita nos permite corroborar esa información, ¿no? Corroborar y de repente ajustar algunos lugares que nosotros hemos considerado, ¿no? Ya, o sea, ese trabajo que podemos hacer previo es solamente pues un trabajo así de, ¿cómo se dice? De inicial, ¿no? De indagación, ¿ya? Y luego, y como le dije, hay que hacer la visita, ¿no? Para hacer mediciones de las pendientes del río, el ancho del espejo de agua, ¿no? Algunos ajustes de la información que nosotros podamos tener, ¿no? Ahora, y luego hacer algunas cosas ya con instrumentos portátiles, ¿no? Pero ya tenemos por lo menos la idea general, ¿no? De todo el panorama del perfil, ¿de acuerdo? Podemos reajustar ya en el campo las cotas, ¿no? Y consolidar, ¿no? Ahí campo donde irían pues las principales instalaciones, ¿no? Este, corroborar las distancias, ¿no? Por ejemplo, si necesita un canal de conducción, ¿no? Más que todo también definir finalmente cómo sería la orientación de las obras, ¿no? Ajustar el perfil de repente de la caída y el salto bruto, ¿no? Como le dije, también considerar lo que es la tubería de presión, ¿no? Los elementos accesorios que llevan una tubería de presión. Acá tengo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, por decir, para una microcentral, ¿no? O sea, ya se tiene la medida del caudal, ¿no?
Se ha considerado también de la curva de duración de caudales, ¿no? De repente considerar una permanencia del 80%, 78%. Con ello sí he estimado, por decir, una caída de 28 metros, ¿no? O sea, teniendo el caudal, ¿no? Nosotros queremos encontrar una caída de 28 metros, por decir, por lo menos, ¿no? O más de repente, ¿no? Pero por lo menos un cálculo rápido ahí de potencia, potencia igual una constante por caudal, por altura, luego les describo un poco lo que es la constante, ¿ya? Entonces, con esos datos, ¿de acuerdo? Más o menos se estima un promedio de 28 metros que necesitaríamos. Eso es porque hemos partido del análisis de caudal, ¿no? Tenemos caudal primero y luego queremos adaptar o encontrar por lo menos una caída de esa cantidad de metros, ¿no? 28 metros, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que ese es el caudal máximo que puede tener ese riachuelo, ese pequeña flujo de agua que podemos obtener, ¿no? Entonces, necesitamos en el relieve considerar un lugar que me provoque una caída por lo menos de 28 metros, ¿no? O algo parecido, ¿ya? Entonces, supongamos que es un lugar donde yo puedo obtener su información cartográfica, ¿no? Y listo, acá tengo la información cartográfica, ¿no? Estos son los niveles sobre que nosotros nos dan de altitud. Va de 745, 750, así hasta más o menos 790 nos dan, ¿no? La última línea iría como a 790, ¿no? La forma que tienen estas curvas quiere decir que todos estos están al mismo nivel, ¿ya? Y a veces cuando están demasiado abiertas es pues que hay relieves por ahí, ¿no? Pequeños cerros, pues no. Entonces, pero estas líneas, como le repito, nos dicen pues que están todos al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel. O sea, cualquier punto, por ejemplo, de esta curva está a 775 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Cualquier punto de esta línea, ¿ya? Y pues, puede ser el esquema del río, por ejemplo, ¿no? Cómo discurre el río. Entonces, la idea que, por ejemplo, con este plano cartográfico, yo puedo hacer mi ubicación, ¿no? A ver, y puedo considerar varias zonas, ¿no? Como le digo, a veces la abertura así que tiene esto puede significar un cerro, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, tengo que buscar opciones. A ver, ¿dónde ubico primero el lugar de toma o la boca toma? ¿Dónde ubico la cámara de carga, ¿no? ¿Dónde ubico la casa de máquinas, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Ya, entonces, a ver, acá tengo un ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo elegir tres opciones, miren. Por ejemplo, considerarle, tendría que buscar a qué altura, a qué nivel está esta curva, ¿no? Una primera opción, ¿no? De repente de tomar mi boca toma. Puedo elegir opciones, ¿no? Una primera opción, segunda opción, tercera opción, ¿de acuerdo? De cómo tomar. Luego, ojo que estoy considerando primero la bocatoma, luego tendré que ver el canal de conducción. También tengo por lo menos unas tres alternativas para el canal de ubicación. Si yo hago el seguimiento de la curva, me dará pues más o menos a qué altitud estoy viendo, ¿no? Y luego sería lo otro, ¿no? De repente en la parte de más bajo nivel, ubicar la casa de máquinas, ¿no? Y también yo puedo tener varias alternativas, ¿no? Para la casa de máquinas, ¿de acuerdo? Y también, por lo tanto, yo puedo tener seguramente alternativas que de repente, según el relieve que esté, ¿no? De repente tengo que hacer un túnel, ¿no? O simplemente así libre, ¿no? Según el lugar que considere la casa de máquinas, ¿de acuerdo? Tendré que tener la alternativa por dónde iría la tubería de presión, ¿no? Y en qué punto estaría el canal de aguas turbinadas, ¿no? El canal de aguas turbinadas, o sea, el canal que ya salen las aguas una vez que han entregado su energía, ¿no? Entonces,
cualquiera de ellos yo puedo entonces considerar, ¿no? Entonces tengo opciones, ¿ya? El plano cartográfico, como digo, es un plano en oficina que yo puedo tener opciones para elegir, ¿no? Bueno, entonces tendría que ver por lo menos a qué altitud está en cada opción, ¿no? ¿De acuerdo? Hago el seguimiento más o menos de qué altitud está, ¿no? Y yo puedo hacer un cuadro resumen entonces, ¿ya? Yo puedo tener, según las opciones, ¿de acuerdo? Entonces puedo construir acá, ¿ya? Entonces, tengo estas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, este es el nivel que iría, pues, la casa de máquinas, ¿de acuerdo? Y la tubería de salida, por decir, ¿no? Y tengo opciones. Entonces, simplemente yo puedo hacer la diferencia simple entre las dos cotas y poder encontrar el salto bruto, ¿no? El salto bruto. Acá están estos puntos, estoy tomando de estas líneas, ¿no? ¿Ya? Más o menos, aproximadamente, ¿no? Entonces tengo las opciones. Acá, por ejemplo, me da un salto bruto de 30, ¿no? 25. También me da un, con la cámara, perdón, con el salida de agua turbinada de 25. Acá la salida de agua a la altura de casa de máquina es 20. ¿No? Acá me dan 20 y 15 con la altura de la casa de máquina, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la que más se acerca, pues, sería este punto más alto, ¿no? 30 metros, ¿no? Y como yo necesitaba aproximadamente 28, yo puedo utilizar ello, porque además, ojo que acá nosotros estamos considerando nada más la diferencia geográfica, ¿no? Entonces simplemente es altura bruta, ¿no? Luego va a haber pérdidas, entonces para los 28, por ahí más o menos esa sería la opción, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sí me ayuda la información que yo pueda obtener acá. Y acá mismo yo puedo ir marcando las opciones, como digo, en oficina puedo marcar las opciones y considerar, ¿no? Eso, con uso como digo, de estos planos cartográficos, ¿no? Similar podemos utilizar el software que lo mencioné también, ¿no? Podemos utilizar, captar mapas satelitales, ¿no? También, y hacer una curva así de relieve, ¿no? Una curva similar, ¿no? Que lo tuvieron, lo que pasa, el plano cartográfico lo tenemos en físico. Lo otro, el software que le mencioné, de Geo, ¿no? Podemos también nosotros trazar, ¿ya? Esa es una alternativa que tenemos, ¿no? Y luego ir construyendo, por lo menos, ir construyendo acá lo que es los puntos, ¿no? En las diferentes cotas que hemos considerado, 743, 770. No, ahora, no necesariamente la tubería forzada va a ser pues así lineal, ¿no? Va a depender de la característica del terreno, ¿de acuerdo? Entonces eso nosotros tendremos que ir construyendo para justamente poder poner los anclajes, ¿no? Los anclajes de la tubería de presión, ¿no? Hasta el lugar considerado, ¿de acuerdo? Entonces acá este cuadro lo que me está indicando las distancias X, Y, o H, ¿no? Y luego yo puedo determinar la longitud, ¿no? La longitud conociendo el ángulo, ¿no? Fácil, por triángulos lo puedo ir construyendo, ¿no? Y ir sumando las longitudes que necesitaría, ¿no? Por ejemplo, para tubería de presión, ¿no? ¿Cuánto es la tubería de presión, la longitud de tubería de presión que yo podría considerar? ¿Ya? Entonces, podemos nosotros ir hallando los ángulos, ¿no? Como tenemos los niveles X, ¿no? O las alturas que me dan acá también, ¿no? Acá les voy a indicar, yo puedo ir sumando y hallar las longitudes, ¿no? O sea, podemos usar eso, ¿no? Claro, acá está una escala de 1 metro, por ejemplo, el gráfico que se ha hecho, ¿no? Estamos considerando esos datos de escala de 1 metro, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer valernos de un plano cartográfico, como le digo, de esta aplicación también
¿no? Geomap, lo que sea, para poder nosotros también hacer nuestros gráficos así. Aunque el Geomap ahí directamente me puede dar ya las dimensiones, ¿no? O sea, yo simplemente trazo y me da las dimensiones. Este ejemplo que estoy utilizando acá es si nosotros tenemos, o sea, vamos a un lugar y podemos obtener los planos cartográficos físicos, ¿no? Pero ahora también hay en software que nosotros mismos, ahí usando el software mismo, podemos determinar, ¿no? Simplemente trazar las longitudes, ¿no? O sea, unimos, hacemos clic de un punto hasta qué punto queremos y sale, ¿no? Algo similar como el AutoCAD, ¿no? Nos dan las dimensiones, nos dan el perfil, ¿no? Entonces, tenemos esas opciones. Por supuesto que esto yo tendría que comentarle de todas maneras, porque es posible que alguna vez ustedes puedan eh, tener al alcance planos cartográficos generales, ¿no? Pero también tenemos la herramienta de software, ¿no? Que también nos da una buena aproximación. Y como le dije, ese es los datos generales, grandes, pero luego después nosotros podemos también, también podemos o deberíamos para un estudio más ya final, ¿no? Verificarlo en campo, ¿no? Ir y hacer un levantamiento en campo, ¿no? ¿Ya? Y lo otro, pues, como digo, una vez que tenemos toda esa data general, es ir eh, hacer un levantamiento propio en el lugar, ¿no? Una verificación al lugar. Depende, pues, ya del nivel del proyecto, la importancia que nosotros queremos del proyecto, ¿no? Esa es la información complementaria que ya se hace en campo. Como le dije, si tenemos mapas cartográficos, podemos hacer los trazados, las aproximaciones, ¿ya? De las obras que nosotros, o sea, vamos a requerir, ¿no? La conducción, el perfil de la tubería, etcétera, ¿no? Eh, entonces, lo que realmente nosotros, ese es más o menos un esquema que les puedo así mostrar, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros podemos ir a verificar exactamente, si ya queremos dibujar, dónde irían pues los anclajes, los soportes, por ejemplo, de esta tubería a presión. Miren, no necesariamente es un tubo pues así recto, ¿no? O sea, va a depender de la geografía del lugar, ¿no? Entonces, dos puntos que están marcados en este plano son la cámara de carga y la casa de máquinas, ¿no? ¿Ya? Y también entonces la tubería, ¿no? Y nosotros en un trabajo de campo tendríamos que también reajustar, ver, medir en forma más precisa el salto que nosotros tenemos. Porque lo otro es una aproximación, ¿no? Una aproximación con los datos que tenemos, ¿no? Vamos a dejar sentado, pues. Entonces, miren, acá en esta parte voy a aprovechar para hacerles conocer algunas formas prácticas, más que todo como nosotros nos estamos orientando a microcentrales, ¿no? Centrales muy pequeñas, comentarles algunas formas prácticas que hay, ¿no? Que han sido utilizadas, ¿ah? Como digo, hay acá en el Perú, pues, una institución o una ONG propiamente que ha hecho trabajos en pequeñas centrales hidráulicas, yo le mostré, ¿no? Es ITDG, ¿no? En otros lugares así de Sudamérica también, las metodologías, estas prácticas son similares, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, estas metodologías prácticas se han utilizado bastante, ¿no? Entonces, en esta parte aprovecho ya que estamos hablando del levantamiento topográfico, o sea, cómo nosotros hacer las mediciones de estos parámetros. El fin, ojo, recuerden que el fin principal es determinar el salto o la caída bruta o el salto bruto, que nosotros lo conocemos, el fin es eso, ¿no? Entonces también hay algunas formas prácticas, ¿no? Que le hemos llamado medición de altura, salto o caída, ¿no? Ya le dije que lo anterior era para hacer una estimación
general, ¿no? Una primera estimación. Esos planos nos pueden servir, porque aún ahí eso nosotros aproximamos las dimensiones, ¿no? Lo otro, hay que ir al campo, ¿no? Y hacer algunas mediciones. Mediciones en el lugar, ¿no? Para ajustar, reajustar los datos que hemos estimado con los planos, ¿no? Hay varios métodos para medir la altura, los voy a mencionar, ¿no? Y vamos a comentar brevemente cada uno de ellos, ¿ya? Cada uno tiene su, digamos, su precisión, ¿ya? Estos son los métodos más conocidos, con manguera de nivelación, o sea, se basa en el ejercicio práctico que tienen los albañiles, por ejemplo. Una manguera y un manómetro, un nivel de carpintero, con altímetro, ¿no? Este es otro método. Y por último, un método ya más técnico, más especializado, son el nivel del ingeniero, ¿no? O sea, levantamiento por teolitos, que lo le llaman, ¿no? ¿No? Y la que hemos visto en general, pues esta es la general, ¿no? Claro, acá nosotros necesitaríamos pues aprender a leer esos planos cartográficos, ¿no? Pero estos son los prácticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, miren, en la práctica la precisión es un 5%, ¿no? Pueden hacer dos personas. Esto es un poco, tiene este rango de precisión, ¿no? Acá es un poquito más tedioso porque hay que calibrar los instrumentos, ¿no? También, ¿no? Cuando son pendientes regulares se puede utilizar, pero ya si son pendientes largas, ya un poco es tedioso, ¿no? ¿Ya? Para pequeñas caídas sí puede servir, ¿ya? Lo otro, el altímetro, el problema es error, ¿no? Es mucho más el error que se puede caer, el error, ¿no? Pero sí nos puede servir para grandes caídas, ¿no? Para grandes caídas sí, ¿no? También hay que tener destreza y hay que saber calibrar los instrumentos, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Este método es un poco mejor, ¿no? Es un poco más práctico, ya, por supuesto que cuesta más usar equipo teolítico, ¿no? Bueno, ahora hay más modernos también, y sí que hay muchos, pero si es una zona de muchos arbustos, entonces también tiene su deficiencia, ¿no? Si es zonas así, sin arbustos, bueno, sí, bueno, es muy buena, ¿no? Pero el detalle es el costo, ¿ya? Entonces, brevemente lo describimos, son métodos fáciles, ¿no? Este es el método de la manguera de nivelación. El principio es el principio físico de vasos comunicantes, ¿no? Para pequeñas alturas, creo que todos estos métodos, cualquiera de ellos es bueno, ¿ya? Y además, no es costoso, pues, ¿no? Ahora, pues acá, ¿qué es lo que se necesita? Simplemente una cierta cantidad de mangueras, 5 metros puede ser, delgada, transparente, ¿no? Similar a lo que usan los albañiles, de repente ustedes lo han visto los albañiles, ellos usan una manguera de media pulgada de diámetro, más o menos transparente, y con eso eso hacen, miren, y ellos sí lo manejan muy bien, ¿ah? Porque ellos trazan sus líneas así, ¿no? Y bueno, pues las casas prácticamente así lo alinean, ¿no? Entonces, o toman sus dimensiones así ellos muy bien con este método, ¿no? Claro, se utilizan otros elementos, ¿no? Instrumentos para medir, ¿no? Wincha, reglas, ¿no? Bueno, y se necesita por lo menos dos personas, ¿no? Para hacer. Ahora, claro, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, que la manguera no debe tener aire, ¿no? Hay que todo lo burbujas de aire, si no hace que se me cometa error, ¿no? Entonces, acá está graficado, es algo simple, ¿no? Prácticamente se ubica el lugar. Para ello, como digo, ya nos hemos ayudado más o menos saber en qué nivel estaría la cámara de carga.
y en qué lugar estaría la casa máquina, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es, generalmente vamos a encontrar geografía de esta forma, ¿no? Entonces, lo que se hace es así, ¿no? Tomar como referencia, ¿no? Y luego, ¿cómo se dice? Claro, esta es la regla graduada y los dos puntos que coincidan por vasos comunicantes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces luego se pasa, pues, se baja este nivel y ya tenemos el punto. Nuevamente bajaremos acá, iremos acá, por eso se necesitan dos personas, ¿no? Que vayan marcando los puntos y van bajando, ¿no? Entonces prácticamente de esa manera se va hallando las diferentes altitudes para poderlo luego sumar, ¿no? Para ver más o menos cuál es la altitud y estimar la caída. Acá lo que nosotros necesitamos es la caída, ¿no? La caída es un, digamos, un segmento vertical. Queremos saber desde este punto de referencia, cuántos metros hay hasta la casa máquina, ¿no? A eso nosotros llamamos salto bruto, ¿no? Entonces ese es el método con nivel, utilizando simplemente una manguera, una regla, bueno, algunas estacas para fijar, y luego hay que ir midiendo, ¿no? Eso es todo, ¿ya? Ese es un método práctico, simple, ¿no? El otro es utilizar también manguera más un manómetro, ¿no? Ahora, el riesgo, el peligro está en la calibración nada más, ¿no? Hay que saberlo calibrar, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, hay que hacer una buena calibración y otro, pues, siempre evitar la presencia de burbujas de aire en la manguera, ¿no? Eso, si no, nos sale mal en la medición, ¿no? Entonces, ahora es un poco más extenso su margen de esto. Podemos usar caídas altas, bajas, ¿no? ¿Ya? Lo que acá necesitamos es un manómetro, ¿no? ¿Ya? Y también hay algunas recomendaciones que estos señores que han utilizado, ¿no? Para hacer estas estimaciones para pequeñas centrales lo utilizan, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay recomendaciones que ellos nos dan, ¿no? Ellos ya lo han hecho, ¿no? Entonces ahora sí, acá es el manómetro, ¿no? ¿De acuerdo? Tienen el nivel, la manguera y en el final ponen el manómetro, ¿no? Y así se va extendiendo, ¿no? Ya no usamos la regla como en el otro caso, ¿no? Y hasta que llegamos a la casa de máquinas y con esto vamos a determinar, claro, usando el criterio de presión acá, ¿no? ¿Ya? Para grandes alturas sería, creo que mucho mejor todavía, ¿no? Y luego igual tenemos que sumar las alturas para llegar al salto bruto. Similar al otro, manguera. Acá necesitamos el manómetro, un manómetro de precisión. Bueno, y lo otro, pues, cosas complementarias que se necesitan, ¿no? ¿Ya? Recuerden que acá el manómetro me da lectura de presión, ¿no? Puede ser en kilopascal o PSI, ¿no? Entonces eso hay que convertirlo a metros, nada más, ¿no? Entonces, ese es la forma, ¿no? Por ejemplo, si está en kilopascal, hay que convertirlo a metro, y si está en PSI, el factor de conversión para convertirle a metros, ¿no? Ya. Ahora hay que calibrarlo, ¿no? Hay que calibrarlo, pero bueno, hay que encontrar una altitud así, este, eh, en los manuales que usan esto método, bueno, pone como referencia más o menos que se puede calibrar así. Bueno, sería en lugares accesibles, ¿no? Que sea fácil de accesibilidad y podamos medir así directamente, ¿no? Acá están haciendo una forma de calibración y bueno, hay que tomar varias lecturas, pues, ¿no? Y ustedes saben que siempre para hallar un promedio, una calibración hay que tomar varias lecturas, ¿no? Ya, es la forma como ellos están calibrando, ¿no? Y siempre la recomendación que la manguera debe ser transparente y evitar que entren burbujas, ¿no? Ya, y pues bueno, la manguera también tiene que ser fácil transportable, ¿no? ¿De acuerdo? Ya esas recomendaciones que alguna vez hemos usado este elemento, este accesorio, ¿no? Como cuál es la recomendable la longitud. De repente mucha longitud ya es tedioso, ¿no? Pero bueno, si es demasiado corto también hay que hacer muchas mediciones, ¿no? Entonces, por ahí
hay que balancear eso, ¿no? El otro método es el nivel de carpintero y reglas, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver el esquema. Similar al de manguera de nivelación, ahora acá se utiliza la horizontalidad, ¿no? O sea, no se utiliza el nivel de agua, sino la horizontalidad. Para eso necesitamos pues un nivel, ¿no? Es un nivel de burbuja, ¿no? Nivel. Bueno, entonces necesitamos ahora el nivel de carpintero, ¿no? Reglas, libretas y dos o tres personas, ¿no? Similar al nivel de nivelación. Igual hay que tener los instrumentos calibrados, ¿no? ¿De acuerdo? Acá ustedes ven, usamos el nivel. ¿De acuerdo? Se pone el punto donde iría la cámara de carga, la casa de máquinas, y se va, ¿no? Al punto de referencia donde se va a poner. Por supuesto, acá seguramente se fija con alguna estaca y medimos, ¿no? O sea, trazamos la horizontalidad de esta regla, ¿no? Y podemos medir entonces este punto. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Podemos ir corriendo, medimos las diferentes alturas, ¿no? Solamente con instrumento de regla y nivel, ¿no? ¿De acuerdo? También es un método bastante sencillo, ¿no? Solamente, pues, a cada una de las personas, pues, tiene que ser, bueno, depende también los tramos que van a tomar, ¿no? Hay que tener cuidado que recuerden cuando hacemos una medida de nivel, la vista del observador tiene que estar a la misma altura prácticamente de la burbuja que tiene este nivel, ¿no? Bueno, esas son consideraciones ya de medición, ¿no? Y ahí está, medimos el salto y medimos el salto. ¿Está bien? Y sumamos. Como ustedes ven, es un método bastante práctico. Necesitamos pues algunas reglas, por lo menos un par de reglas, porque hay que irlos moviendo, ¿no? Y bueno, ahí el gráfico creo que es bastante ilustrativo, nos dice cómo podemos ir midiendo el salto. Claro, nosotros estamos hablando de pequeños saltos, ¿no? Y también medianos de repente, pero va a ser bastante tedioso, ¿no? Recorrer toda la pendiente. Esas son las características prácticamente de nuestra zona del Perú, más que todo en zonas rurales, en zonas de la sierra, las pendientes, ¿no? El otro es el altímetro. El problema de repente es el costo del altímetro, pero si es que creo que ahora pues como hay instrumentos, se han abaratado un poco los precios de los instrumentos, se puede adquirir, ¿no? Y bueno, hay que tener destreza para ello. Por ejemplo, una vez que visitamos acá a Carcajal, ¿no? Unos compañeros se había conseguido un altímetro y con eso pudimos medir, ¿no? O sea, ya es un instrumento relativamente ya casi al alcance, ¿no? Pero de todas maneras es una inversión que hay que hacer en el instrumento, ¿no? O sea, lo bueno que en este tiempo, de repente, porque ya se ha hecho la fábrica de todo instrumento en China, ha abaratado los costos, ¿no? De repente no son tan buenos, pero bueno, para el momento nos sirve, ¿no? Y así en las diferentes fuentes que queremos medir, ¿no? También igual sucede en eólica, ya hay instrumentos que ya están al alcance, ¿no? Al alcance, digo, pues estamos hablando de un promedio de 200 soles, más o menos ya se puede comprar, ¿no? Pero antes, pues, un instrumento, 2.000, 3.000 soles en dólares, ¿no? Entonces era más difícil, ¿no? O sea, relativamente, depende del trabajo, ya se pueden ir adquiriendo, ¿no? Entonces, en este caso, un altímetro, ¿no? También es una opción. El altímetro por sí mismo ya nos mide la presión atmosférica, ¿no? Directamente, ¿no? Con respecto al nivel del mar. De repente el detalle acá que va a estar variando con respecto al clima, ¿no? O sea, las variables externas van a influir ahí, temperatura y humedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es de repente el detalle que hay que tener presente, ¿no? Ya, la altitud va a variar, ¿no? Va a variar con estos dos parámetros, temperatura y humedad. Por eso hay que tomar varias mediciones, ¿no? Por eso hay que tomar varias mediciones durante el día, ¿no?
Acá simplemente no se necesita ir como nosotros, tramo por tramo, simplemente tomamos arriba en donde iría la cámara de carga y luego en la parte inferior donde iría la casa de máquina. Solamente esas dos mediciones, ¿no? O sea, tomar con el altímetro la medición en la parte, estas dos partes simplemente, ¿no? Nos evitamos de estar haciendo los tramos, ¿no? Tramo por tramo, ¿no? Pero hay que tomar varias lecturas en las diferentes horas del día, ¿no? Luego, pues habrá que graficar estas medidas y hallar la diferencia de salto, ¿no? Por acá, entonces hay que tomar, por ejemplo, todo un día, ¿no? Por ejemplo, a las 8, 10 de la mañana, 12 del día, a las 2 de la tarde, hasta las 6, ¿no? Por ejemplo, así. Por ejemplo, un espaciamiento de 1 hora y 2 horas puede ser, ¿no? Tanto en la cámara de carga como en la casa de máquina, ¿no? Se haría esa medición. ¿Ya? Entonces, acá están las horas del día, ¿no? Con los puntos, sería la cámara de carga, la curva de la cámara de carga durante el día, ¿de acuerdo? En la parte más alta, ¿no? Este sería, hay que graficarlo, ¿no? Con los datos que nos arrojan, ¿no? ¿De acuerdo? En la cámara de carga, ¿no? De repente, para aún más precisión, dos instrumentos iguales, uno que esté midiendo a la cámara de carga, uno de en la casa de máquinas, ¿no? O uno mismo, pues tendríamos que, si es el tramo corto, ir a hacer medición arriba, después nuevamente en el lugar de la casa de máquina y así, ¿no? Y durante las horas que se ha ido tomando, ir graficando la curva, ¿no? Luego se hallará, pues, valores promedio más o menos de esa curva y vamos a tener una altura estimada, ¿no? Una altura estimada. ¿De acuerdo? Y pues, como digo, la cosa que va a ser influenciada por estos dos parámetros, ¿no? Temperatura y humedad, ¿no? Pero también se puede estimar así, ¿no? Se puede estimar la altura, bruta, ¿no? Hay otros también, usar un eclímetro, o sea, una regla llamada eclímetro, ¿de acuerdo? Acá sí, pues, hay que ver que tiene algunas cositas ahí, por ejemplo, más o menos que sean de la misma talla, ¿no? Eh, para, para situación ya de posibles errores por esa diferencia, ¿no? O también utilizar una regla de mano, ¿no? O sea, que una regla que tenga que suplir esa posible deficiencia que puede darse, ¿no? ¿Ya? Entonces, también, en todo se necesita habilidad, ¿no? En todo habilidad, ingenio, cómo hacer la medición de tal manera que... por eso mismo también ustedes, o se lleva el curso de física de mediciones, ¿no? Ahí nos dan algunas recomendaciones cómo hacer una buena medición o se estudia errores, ¿no? Entonces todo ese conocimiento nosotros debe darnos inicialmente cierta habilidad. El resto ya lo dará la experiencia con la medición, ¿no? ¿Ya? Necesitamos un eclímetro, o sea, de repente, y el resto son simples, ¿no? Winchas, algunas cosas que dirán, ¿por qué manchetes? Sí, pues porque hay zonas con hierba, arbustos, ¿no? Que hay que limpiar un poco, por lo menos por la zona que despeje la zona que se va a medir, ¿no? Igual para nosotros también ustedes han visto a veces un machete o algo para cortar, ¿no? O sea, más o menos para que nos ayude a tener una mejor visión de la medición, ¿no? Bueno, acá es situación de tomar la regla y hacer el proceso de medición, ¿no? Vamos a ver en el gráfico, a ver si nos ayuda un poco más, ¿no? Y también hay que, acá se trata de leer un ángulo, ¿no? Y anotar, pues, las dimensiones que hay, ¿no? Este es el eclímetro, ¿no? Prácticamente una regla que nos está dando el ángulo, tenemos la vista, la visión, ¿no? Y también será medición tramo por tramo, ¿no? ¿Ya? Usando reglas tramo por tramo usando el eclímetro, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego tenemos un ángulo y eso pues es luego con las distancias entre los puntos nosotros podemos hallar H, ¿no? H con simple fórmula matemática, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso se trata, ¿no? Ir midiendo los ángulos. Acá hay algunas indicaciones
que ahí están para que ustedes lo lean, así que alguna vez quieran usar ese método, ¿no? Esta es la fórmula simple de un triángulo simple. Tenemos el ángulo, ¿no? La longitud, y podemos, la longitud lo medimos, ¿no? Y el h lo calculamos. Eso es todo, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que ir tomando las longitudes entre distancias de estacas, hallar el alfa y calcular h, ¿no? Por supuesto, hacer las mediciones y luego sumar los h. Es usar el eclímetro. El otro nivel, la otra forma, como les había comentado, ya es un nivel más técnico, o sea, usar un teolito, ¿no? Bueno, en eso también avanzado. Nosotros estamos yendo de métodos un poco, de repente, para un estudio de prefactibilidad, ¿no? Donde nosotros todavía estamos haciendo un estudio previo, ¿no? Ya si nosotros, ya es una empresa, ya el proyecto, como dice, está seguro, pues ya se tiene que hacer de instrumentos, ¿no? Instrumentos de medida, pues ya depende. Pero si estamos haciendo simplemente así un análisis previo, o sea, prefactibilidad, no hay problema, pues si no, pues ya aún en ingeniería civil ya tienen los equipos un poco más modernos, ¿no? ¿Ya? Claro, acá van a encontrar mucho más precisión, o de repente ya solicitar el servicio, ¿ya? Que tiene un costo también, ¿no? Si es una empresa tendrá el equipo, si no, ya sería un servicio que se le presta para hacer ese levantamiento topográfico, ¿no? ¿No? Por eso digo, se alquila, se puede alquilar, se puede comprar, ¿no? ¿Ya? La dificultad que tendría igual, ¿no? O sea, por eso siempre hay que despejar el lugar, de repente lugares muy montañosos, de mucho arbusto, eso sí dificultaría, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que adaptarlo, ¿no? Entonces acá necesitamos un nivel topográfico, ¿no? Su trípode, y como ustedes ven, siempre recomiendan un machete, ¿no? Un poco para despejar la zona donde se va a hacer la medición. Ya, bueno, acá es situación de hacer las mediciones tanto en la parte posterior como frontal, ¿no? O sea, hacer las mediciones, acá está el trípode, el teolito, ¿no? Algo similar, ¿no? Solamente que ahora lo hacen por observación teolítica, nada más, mira, ¿no? ¿Ya? Y se lleva igual a eh, a una tabla, ¿no? Donde diferenciamos, pues, acá los dos valores, tenemos esto, más este valor, tanto la vista detrás como adelante, y nos daría la diferencia de altitudes, ¿no? Que nosotros, o de alturas, ¿no? Y luego igual, se tendría que sumar, ¿no? ¿Ya? Y bueno, sí tenemos la medida. Claro, acá solamente estamos mencionando una forma rústica. Si encontramos el servicio, pues un amigo, una persona que maneje, o a veces hay técnicos que manejan esta medición teolítica, mejor. Por eso digo, ya si es un estudio ya un poco más avanzado, con seguridad, ya es un proyecto, queremos nosotros más precisión de los datos, ya pues ahí el servicio, adquirirse el equipo y adquirir la habilidad, ¿no? Por supuesto que ahora hay teolitos hasta digitales, ¿no? Ya, y sus exactitudes son mayores, ¿no? Estamos viendo nosotros algunos métodos rústicos que a veces por el campo podemos ir al campo y no tenemos todos los equipos, todavía vamos a hacer un estudio todavía de prefactibilidad, ¿no? Queremos ver si más o menos estimar, por lo menos si es factible o no, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer tanta inversión si todavía no sabemos realmente qué altura podemos conseguir ni qué caudal y de repente no va a satisfacer la demanda, ¿no? Por eso es un estudio todavía previo, ¿no? Muy bien, una vez ello, ya tenemos entonces el salto bruto. Todas esas formas o esos métodos que nosotros estamos mencionando, lo que nos van a dar es el salto bruto, ¿ya? O sea, la diferencia nada más geodésica, ¿no? Entre dos puntos, entre dos niveles de altitud, ¿de acuerdo? Eso es importante para nosotros el estudio de la central, ¿no? ¿Ya? Eh, Tendremos que buscar la mayor caída posible. Recuerden que posible, pues según geográficamente nos pueda permitir, ¿no? Recuerden que es uno de los parámetros que va en la fórmula de potencia, ¿no? La altura, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más altura, mejor, porque ojo,
lo que estamos midiendo, vuelvo a repetir, es la altura bruta, ¿no? Pero luego toda esa altura no lo vamos a poder aprovechar, ¿no? Por justamente más que todo por las pérdidas en la tubería de presión. Por eso más que todo, ¿no? O sea, y las pérdidas depende del lugar donde yo tomo. Si tomo de la cámara de carga, pues estaré hablando de las pérdidas en el canal, estaré hablando de la pérdida en la tubería de presión, entonces pues esa altura bruta va a disminuir, ¿no? O sea, prácticamente no va a ser todo. Entonces, la idea es lo más que podamos obtener, ¿no? Sería bueno recordar estos conceptos. Entonces hablamos de altura bruta, ¿no? Que generalmente está desde el punto de agua, o sea, donde se toma, en la boca toma, o azud, o presa, de donde tomamos, y al punto, pues, de la salida del agua turbinada, ¿no? O sea, una central hidroeléctrica, ¿no? Ese es salto bruto. Esa diferencia es salto bruto, así, diferencia geodésica. Luego el salto útil, ¿no? Igual, ya a este salto útil se toma el de la cámara de carga, ¿no? Hasta el nivel de salida de la turbina. Ese se le llama salto útil, ¿no? De la cámara de carga. Cámara de carga. Ojo, acá estamos hablando de boca toma, o sea, en lugar del azul, donde sea ahí, y acá estamos hablando de la cámara de carga, ¿no? Y el salto neto, ¿no? Este salto sí ustedes lo han utilizado en turbomáquinas, todo, ¿no? ¿Ya? Entonces es la diferencia de esta altura útil y las pérdidas, ¿ya? Y las pérdidas que se dan. O sea, descontamos ahí las pérdidas, ¿no? O sea, prácticamente es la energía que se podría transformar en trabajo en la turbina, ¿no? O sea, prácticamente la máxima energía que se podría transformarlo en trabajo, ¿no? Entonces esos saltos tenemos, ¿no? Y las pérdidas, ya le dije, pues, en todo el trayecto, ¿no? Pérdidas por fricción. Puede ser en el canal, puede ser en la tubería forzada, o es en la tubería forzada, en los accesorios de regulación, ¿no? Válvulas, check, todo lo que tenga que llevar. En las rejillas, recuerden que también tenemos rejillas protectoras para que no entren material sólido, grande, ¿no? Que puedan afectar las turbinas, ¿no? Ahí también hay pérdidas, ¿no? Recuerdo que en uno de los capítulos, por lo menos describimos algunas de las pérdidas que se puede considerar, ¿no? La forma como estimarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay pérdidas, ¿no? Que pueden ser 5%, 10%, va a disminuir al salto bruto, ¿no? Son pérdidas, hay que considerarlo, ¿no? Entonces, más o menos, esta es una idea. Entonces, a ver, acá está el salto bruto, ¿no? Le dije desde la sub, o sea, acá está la cámara de carga, también lo llamamos, ¿no? Acá hay un azul, o azul también se llama, ¿no? Entonces, esa altura hasta la salida de las aguas turbinadas es la altura bruta, ¿no? Mira. La altura útil, para poder diferenciar, estamos considerando nada más desde acá, desde la cámara esta es la cámara de carga, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la cámara de carga. De la cámara de carga directamente está conectado pues la tubería forzada, ¿no? Claro, acá nosotros lo graficamos como si fuera una tubería recta, ¿no? Pero no es así, ¿no? No, no es lineal, ¿no? Puede ser con todas sus desviaciones, derivaciones, reducciones. Depende, pues, la característica, ¿no? Del lugar, ¿no? Acá es ideal, ¿no? Nosotros como que si fuera una tubería así de chica, ¿no? Pero hay pérdidas, ¿no? Depende del tipo de material también, pues, ¿no? Ya, puede ser de acero, puede ser de PVC, puede ser de concreto, ¿no? O sea, va a depender, pues, ¿no? Todo de esos tipos de tubería hay también, ¿no? Y la altura neta, pues, ya es cuando se ha descontado las pérdidas que estamos mencionando, ¿no? Las pérdidas se han descontado, entonces estamos hablando de altura neta, o sea, la que está susceptible prácticamente a ser transformada a trabajo de energía, ¿no? ¿Ya? Entonces, para tener una idea y poder manejar estos parámetros también de buena manera, ¿ya?
Y recordamos también entonces las formas, ¿no? Potencia teórica de un salto de agua, ¿no? Que podemos estimarlo de la siguiente manera, ¿no? ¿Ya? Recuerden que teóricamente es esta relación de la gravedad, y estos son los dos parámetros que les había dicho. Esa es la teórica, o la disponible también, ¿no? Esa es la potencia disponible. ¿Cuánto disponemos realmente ahí en forma, si quiere, teórica, ¿no? Y ahí están los parámetros que son las variables, yo diría, principales, ¿no? ¿Ya? Claro que las otras variables también me dirá, por ejemplo, la gravedad, pues prácticamente muy mínima, indetectable la variación de la gravedad, ¿no? ¿De acuerdo? Casi consideramos nosotros realmente constante. La otra variable también que varía un poco lenta es la densidad, ¿no? Entonces, por eso casi estas variables, claro, aunque dependen, la densidad depende de la temperatura, ¿no? Pero sus variaciones son pequeñas, ¿no? Las variables fuertes son estas, ¿no? Caudal y la altura, ¿no? La gravedad se toma constante, 9,8, 9,81. La densidad también prácticamente se toma constante, ¿no? Entonces, las variables, simplificando, estas son las variables, QH, ¿ya? Las otras también, pero su incidencia es menor, ¿no? Estos son los valores que se toman, ¿no? Densidad, ¿no? Acá estamos hablando de kilos masa, metros cúbicos. Va a depender de las unidades, ¿ya? Recuerda que hubo una interrogante ahí, va a depender de las unidades, ¿ya? Más que todo la densidad, ¿no? Tenemos la gravedad, el caudal y la altura bruta, ¿no? Por ejemplo, si hallamos el producto, podemos hallarle en Newton por metro cúbico, que es el sistema técnico, ¿no? Perdón, internacional, y el otro el sistema técnico, que puede ser kilo fuerza también por metro cúbico, ¿no? Eso son unidades, ¿no? O sea, ojo, y este valor, ¿no? Estamos tomando para una densidad a 4 grados centígrados. O sea, sí tiene pequeña variación, pero es pequeñito, ¿no? O sea, ustedes vean una tabla ahí de la densidad del agua, ¿no? Y sí varía. Tiene pequeñas variaciones con respecto a la temperatura, ¿no? Pero bueno, como son cálculos grandes, que más que todo las cantidades fuertes que se manejan es principalmente la altura, ¿no? Y el caudal se suele tomar como constante, ¿no? ¿Ya? Bueno, estamos hablando de la potencia teórica todavía, ¿no? ¿Ya? O sea, estamos considerando 1000, o sea, estamos considerando el agua a 4 grados centígrados prácticamente, ¿de acuerdo? En la gravedad constante, ¿no? Entonces tenemos HQ. Ahora, algunos textos lo van a encontrar como caudal de equipamiento, ¿no? O sea, prácticamente ya el otro le dicen el caudal de diseño, ¿no? Por eso a veces le dejaba ahí con su inicial caudal de equipamiento, ¿no? Por ejemplo, en bibliografía española, así, le llaman el caudal de equipamiento, ¿ya? Y metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea, caudal de equipamiento. Este sería la potencia disponible o teórica, ¿no? ¿Ya? Eso es lo teórico, ¿ya? Hay que diferenciar eso. Y luego, la potencia instalada y de producción, ¿no? Ahora, acá sí vamos a tener que considerar las pérdidas, ¿ya? Entonces, en realidad, si queremos darle una explicación, estaríamos hablando en función del salto neto, porque ya estamos considerando las pérdidas, ¿no? ¿Ya? Este es el salto teórico, ¿no? Entonces, y ahora pues incluimos entonces, si hay pérdidas, vamos a estar hablando de un criterio de eficiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya estaríamos hablando de una potencia de producción o meta, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué involucra este factor? ¿No? ¿Qué involucra este factor que estamos considerando ahí? Son los rendimientos de lo que nosotros podemos considerar, ¿no? ¿Qué rendimientos consideramos?
¿no? ¿Hasta cuándo? Y eso también habría que aclarar, ¿no? Eh, Algunas centrales solamente consideran, generalmente el análisis considera hasta salida, a la salida de generador, ¿no? Otros lo consideran a la salida del transformador, ¿no? Algunos lo consideran, aún consideran la línea de transmisión, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando de energía ya en el lugar donde se va a utilizar. Entonces, generalmente a veces la salida de generadores donde se considera, ¿no? Y acá hay unas eficiencias, ojo, que son sugeridas, algunas, son, bueno, de experiencias y algunas también, yo les he puesto el rango, ¿no? Por lo menos por el nivel, ustedes deben acordarse más o menos, acá, por ejemplo, va a depender del tipo de turbina, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en qué rango debe estar, no? Acá estamos considerando por lo menos, pues, estos niveles de 0,88 a 0,94, ¿no? Hay turbinas que son mucho más eficientes, ¿no? Ahora, estos rangos son referenciales, por supuesto, ¿no? Ustedes, si quieren utilizar otro rango, pues, y están haciendo un estudio, ustedes dirán de dónde lo consideraron, ¿no? Si lo consideran de acá, pues dirán, pues, de apuntes de clase, ¿no? Ya, entonces, en realidad son referenciales, ¿no? La turbina, ustedes saben que hay turbinas de eficiencia 0,80, 0,85, 0,88. Las de hélice y la Kaplan son más eficientes, por eso va a depender del tipo de turbina, ¿no? ¿Ya? Va a tener que ver con datos del fabricante, ¿no? El fabricante nos dice qué nivel tiene el equipo que está poniendo al mercado, ¿no? ¿Ya? El generador eléctrico también estamos hablando, por decir, de esos valores para generadores síncronos, ¿no? ¿Ya? Perdón, sí, síncronos, ¿no? Pero de repente es una muy pequeñita central que utiliza un generador asíncrono, entonces la eficiencia va a ser un poco menos, ¿no? De repente será 0,92, 0,9, ¿no? Entonces, también, ¿no? Acá más o menos los datos que estamos tomando es de un generador síncrono, ¿no? Si tuviera una caja multiplicadora, que generalmente hay, ¿no? Porque ustedes se van a dar cuenta que, o deben entender y deben recordar también, que las turbinas, hay turbinas, por ejemplo, hablando de la Francis, hay turbinas lentas, hay turbinas más rápidas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aún así, ¿no? Hablando de ese nivel, ¿no? ¿Cuántos son sus RPM? 800, 900, pero hay turbinas también Pelton de 450, ¿no? Hay de 600 RPM, ¿no? Y ahora eso lo va a acoplar a un generador, ¿no? Un generador, ¿a cuántos RM gira? ¿No? Bueno, usted mira, profesor, pero podemos mandarle a fabricar al nivel que nosotros queramos, sí, pues, pero cuesta más. ¿Cuáles son los valores comerciales entonces? ¿No? ¿Cuánto estamos hablando? ¿No? 1500, 1800 RPM, esos son los valores comerciales, 1750 RPM, ¿no? Esos son los valores comerciales. Entonces, miren, nosotros vamos a hacer la unión turbina-generador, ¿no? Y no giran a los mismos RPM. ¿Quién va a hacer girar a quién? La turbina va a hacer girar, o sea, va a ser el que, o mejor dicho, el generador va a depender de los RPM de la turbina, ¿de acuerdo? Entonces, si ese motor o ese generador está girando muy lento, no va a poder excitar, no va a crear su campo magnético y va a ser más ineficiente, ¿no? Porque ha sido diseñado para que gire pues a 1200, 1500, 1800 RPM, ¿no? Entonces, se utiliza una caja multiplicadora, ¿no? Generalmente, si estamos hablando de una microcentral, pues no nos vamos a dar el lujo de mandar a construir un generador demasiado caro, porque el generador, mientras más lento sea, más cuesta, ¿no? Porque estamos hablando de más número de polos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quieres menos RPM que gire tu generador? Bueno, cuesta más, ¿no? Son más robustos, tienen más polos magnéticos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que analizar también eso, ¿ya? Ojo con eso, ¿ah? Te lo estoy diciendo desde ahora, ¿ya? Ustedes, cuando hagan sus proyectos hay que considerar eso. Va a haber una copia ahí, turbina generador,
pero hay que considerar que la conexión no necesariamente tiene que ser directa. Muchas veces tiene que ir acoplado ahí con una caja multiplicadora, ¿ya? Y bueno, hay variedad. Y luego los transformadores sí, por lo menos también nosotros sabemos que los transformadores son las máquinas más eficientes. ¿Por qué? Bueno, pues no tienen movimiento, no tienen partes mecánicas en movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Y generalmente las pérdidas mecánicas son las mayores, ¿no? Entonces, al no tener partes mecánicas en movimiento, entonces las eficiencias son mayores, ¿no? Por eso el rango que se ha considerado es 97 a 98%, ¿no? ¿Ya? Y luego, si es que es necesario, se tendrá que hacer pues de una línea de transmisión, ¿no? También, por eso va a depender, y eso nosotros hay que limitar hasta dónde estamos haciendo el cálculo, ¿no? Estamos haciendo solamente hasta salida del generador, o en bordes del generador, también lo llaman, o estamos haciendo hasta la salida del transformador, o hasta el lugar ya de utilización, ¿no? Entonces, si es hasta el lugar de utilización, ¿no? Entonces nosotros necesitamos la eficiencia también de la línea de transmisión, ¿ya? Para tener una idea, ¿no? Para tener una idea, este esquemita está en el libro de inteligencia que le recomendé, pero acá yo he considerado otras pérdidas, ¿no? No es la misma, ¿ya? Pueden variar, ¿no? Eh, la turbina, ahí están, qué niveles de pérdida, promedios, ¿ah? Ojo que solamente son también referenciales, ¿no? Algunas sí creo que están más o menos en el rango, ¿no? Pero ustedes tampoco no van a decir, no, el profesor ha dicho que acá la turbina es pérdida 11%, no, va a depender del tipo de turbina, ¿ya? Solamente referencial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, nosotros si estamos considerando el salto bruto, ¿no? Aún desde la boca toma, que estaría por acá, entonces nosotros estamos hablando pues, de pérdidas en el canal, ¿no? Que puede llegar hasta 5%. Va a depender también del tipo de canal, ¿no? ¿De acuerdo? Va a depender también la pérdida del tipo de canal, la pendiente que tenga el canal. O sea, hay varios parámetros que va a depender. Pero nosotros de todas maneras necesitamos hacer una estimación, ¿no? Necesitamos hacer una estimación. Mire, ¿para qué hacemos todo esto, no? Porque, a ver, yo necesito de repente rápido necesito, ah, de repente, a ver, tengo los dos parámetros más, QH y listo, ya, yo necesito inmediatamente, yo sé como ingeniero, yo sé que hay pérdidas, entonces yo necesito un factor, ¿no? De tal manera que la potencia es igual el factor K por Q y H, nada más, ¿no? Ese factor K, entonces me están llevando ahí todas las pérdidas, ¿no? Me representa ahí las pérdidas o la eficiencia que puede tener el sistema, ¿no? Y ese factor, a ver, muchas veces, más adelante de repente hagamos un ejemplo, nosotros este, queremos hacer una evaluación ¿cómo se puede decir? De casos, ¿no? Pero el equipo va a ser el mismo, ¿no? Entonces, yo puedo probar de repente qué potencia me daría y solamente voy a cambiar el caudal, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Quiero hacer varios escenarios, ¿de acuerdo? Voy a hacer un escenario 1 con caudal 1 metro por segundo. Eso es lo que le comuniqué una vez a un pesquista, lo digo, haz escenarios, ¿no? O sea, tenemos ahí en la Catamarca, tenemos perdón, en el río del canal de acá de Carlos Lai, por ejemplo, ese canal, por ejemplo, de repente trae 7 metros, pero hagamos escenarios, ¿no? O sea, de repente no necesitas mucha agua, ¿no? Necesitas ese escenario para 0,5, para 1, para 2, para 3 metros por segundo. ¿Qué potencia puedes disponer, ¿no? Entonces, pues, para cada uno, ¿no? Si yo quiero hacer una evaluación rápida, simplemente ya tengo un factor K, porque la instalación va a ser la misma. El único parámetro que estoy variando es el caudal, ¿de acuerdo? Estoy haciendo escenarios de variación de caudal. Entonces necesito un factor rápido, ¿no? Entonces, a ver, por eso yo he puesto acá algo así referencial, ¿no? Que no está muy lejos de la realidad tampoco, ¿no? Estoy considerando pérdida del canal, que va a depender, ya le dije, del tamaño del canal,
de qué está construido el canal, entonces, bueno, hasta 5%. Pérdida en la tubería, que también va a depender de la longitud de la tubería, ustedes saben, pérdidas en tubería, va a depender de la longitud, del tipo de material de la tubería, ¿no? Para justamente hallar el coeficiente de pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, son niveles referenciales, 7%, la verdad, vamos a ponerle de pérdidas. Luego la turbina, que también va a depender del tipo de turbina, ¿ya? Y si es necesario un multiplicador, bueno, también, ¿no? Eh, también podríamos considerar acá una pérdida en el multiplicador. Bueno, no lo he puesto, pero también, si es que hay un acople, ¿no? Ya, entonces también, ¿de acuerdo? Entonces, luego el generador, estamos dando un 6% de pérdida, o sea, estamos dando un 94% de eficiencia, ¿no? Sí, pues. Los transformadores son los de menos pérdidas, por eso 3%, ¿no? Y supongamos una pérdida de transmisión. ¿Ya? Y acá sería la potencia ya utilizable. ¿De acuerdo? Si es así, entonces yo puedo saber cuánto es la potencia disponible. Y esa potencia disponible seguramente va a ser Q por H o por 9,8, 9.8 Q por H. ¿Ya? O sea, mire, si así nada más multiplicando todo esto, quiere ustedes prueben cuánto les sale la multiplicación, ¿ya? Eh, este, eh, a ver, voy a dejar de compartir un momentito para hallar la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? ¿No? Entonces yo estoy hablando, um, sí, ¿no? La potencia, o vamos a ponerlo como dice, potencia igual, le decía un factor K Q por H, ¿no? Ahora, este factor K, miren, por ejemplo, en el cálculo que les he mostrado, creo que sale 0,60 y tanto, ¿no? Aproximado a 0,7, ¿no? Pero suponiendo que todavía tengo que multiplicar qué potencia disponible, lo importante es hallar un factor ahí, ¿no? De repente es 0,68 creo que sale, no me acuerdo, y yo lo redondeé a 0,7, pero todavía tengo que multiplicarle por 0,98, más o menos me sale 0,66, 0,66. Pero bueno, entonces miren, este factor de qué depende, de las eficiencias, ¿no? Pero muchas veces, pongamos, yo puedo tomar un factor ahí, puede ser más o menos. ¿En qué nivel está este factor? Yo diría que este factor está, pues, en los peores casos, 5 veces, hasta 8, 8,5, ¿no? Así he encontrado, por lo menos en las grandes centrales, este factor crece hasta 8, 8,5, ¿no? Ya, por ahí vamos a ver más adelante algún ejemplo que tomamos el factor simplemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nosaki lo pone este factor acá, 7,5, ¿no? Nosaki, ¿no? Nosotros podríamos tomar 7, 8, ¿no? Pero ya miren, ahí me simplificó la fórmula. Rápido yo puedo saber qué potencia, ¿no? ¿De acuerdo? Yo puedo saber qué potencia, ¿ya? Por decir, ¿no? El ejemplo que hemos puesto antes, creo que era 0,3 el caudal, ¿no? Multiplico 0,3 por la altura, 28 hemos considerado, y supongamos que utilizamos el factor 7, ¿no? 7 o 7,5 vamos a utilizar, ¿no? Ya puedo estimar una potencia. Mira, una potencia de 63 kilowatts, ¿no? 63 kilowatts, 68 kilowatts. Va a depender, como digo, de este factor. Va a depender mucho de este factor. Entonces, generalmente este rango de este factor, que ya le dije, está englobando eficiencias, está englobando eficiencias. Yo puedo tener una estimación de la potencia general. Ojo, cuando ya estoy considerando todo esto, entonces acá yo estoy hablando de, claro, esta es la altura bruta, acá me está considerando todo y realmente estoy dando la potencia neta que me puede dar, porque este factor me está involucrando acá eficiencia, ¿no? ¿De acuerdo? O pérdida, ¿ya? Entonces, más adelante, ustedes pueden hallar así su factor, ¿no? Para centrar, considerando más o menos si desean, ustedes lo pueden reajustar
considerando más o menos las consideraciones que ustedes den de pérdidas o eficiencias, ¿no? ¿Ya? O de repente ya tienen la instalación, como dije, les ayuda si ustedes tienen la instalación, ¿no? Si ustedes tienen la instalación, pues ustedes probar, ¿no? Una de las variables que podemos probar es el caudal. Y en segundo lugar, la altura, ¿no? De repente tengo bastante agua, ¿no? En ese lugar hay bastante agua, entonces una alternativa podría ser, pues, de repente buscar una caída menor, ¿no? Hablar de una caída menor también de repente me está simplificando longitud de tubería, ¿no? O va a depender de la característica del lugar, ¿no? Entonces, son parámetros que ya nosotros lo podemos manejar, controlar, ¿no? Eh, así. ¿Ah? Lo que yo quería llevar de repente es a, a simplemente a hacer una estimación rápida, ¿no? ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, si a mí ustedes me dijeran, profe, mire, acá más o menos hay un caudal de tanto. ¿Cuánta altura usted cree que se necesitaría para cierta potencia? ¿No? Listo. Entonces yo digo, a ver, un factor 7 puntos, a ver, más o menos, según la potencia, qué tipo de turbina debería usar, ¿no? Ya pues, saco mi factor, ¿no? Entonces yo ya puedo rápido estimar, ¿no? O de repente una primera estimación, 7.5, ¿no? Yo creo 7.5 a mí me parece bien, ¿no? Tener un factor, entonces 7 QH, listo, ¿ya? Igual también se da, igual también se da si yo quiero hacer un análisis así rápido, ¿no? Más adelante en eólica, ¿no? A veces en eólica, a ver, 0.1, 0.1, 0.12 ¿no? El área por velocidad al cubo, listo, ya tengo rápido para hacer una estimación, ¿ya? O sea, nos sacan, como dice, o nos hacen dar una respuesta rápida, previa, ¿no? Más o menos, así, más o menos. Sí, 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 vale este lugar, sí se puede hacer el estudio. Tenemos caudal tanto, a ver, ¿cuánto más o menos podemos estimar de caída? Ya tanto, a ver, démosles un factor de 7.5, ya, mire, esta es potencia que se podría disponer ahí, ya. Brevemente yo ya sé cuánto puedo estimar, ¿no? ¿Ya? A veces es favorable utilizar así estas relaciones así rápidas, ¿no? De un primer análisis rápido. Una vez me pasó a mí cuando, bueno, fue con el tema de eólico, ¿no? Era una dama, una profesional de otra área que conseguimos en un trabajo, bueno, conversando, me habla pues de energía. Bueno, entró el tema de energía, ¿no? Y quería más o menos tener la idea si se podía aprovechar el recurso eólico. Imagínense que yo me ponga, pues, a ver, pero no, tiene que ser más o menos la fórmula así, no, no. O sea, yo puedo tomar una estimación rápida, ¿no? ¿No? A ver, digo, potencia, ¿qué potencia puedo obtener? A ver, más o menos, el único dato que tengo más, deseo más o menos estimado es la velocidad del viento. Listo. Ya, de acuerdo, ¿no? Entonces, porque el área va a depender del tamaño del aerogenerador, que siempre ya tengo un factor. Acá también, ¿no? Estamos hablando de hidráulica, la potencia. A ver, yo más o menos necesito, de repente estoy en un lugar, ¿no? En un lugar, digo, a ver, acá más o menos, ojo, pues sí, sobrado, debe haber unos 20 metros, ¿no? El caudal, a ver, un método del flotador nomás, el caudal, método del flotador, pues, ya, a ver, yo sé que esto hay que corregir con algún factor, ya, listo. Yo estimo que debe haber unos 5 metros, 0.5 metros cúbicos por segundo, ya está, ya tengo caudal, ya tengo altura, ya puedo hacer una estimación de la potencia, ahí, ¿no? Y luego ya vienen los reajustes. Pero yo puedo tener una estimación previa, ¿no? Puedo tener una estimación previa de cuánto caudal, qué potencia podría disponer, ¿no? Y luego los reajustes vendrán según el tipo de equipamiento que yo utilice. Recuerden que uno de los principales ahí es la turbina, ¿no? Entonces, ahora para la turbina también, ¿no? Nosotros tenemos algunas bases con nuestro estudio de turbomáquinas, que ahí deben haber estudiado algo de turbinas, ¿no? Saber que hay turbinas, primero, rápidas, lentas, ¿no? Hay turbinas que utilizan más caudal, hay turbinas que trabajan muy bien con menos caudal, hay turbinas que si son poco caudales, pero necesitan mayor caída,
¿no? Son apropiadas para mayor caída, ¿no? Hay turbinas de acuerdo al costo, ¿no? Una turbina de fabricación casera va a ser más barato que una turbina de fabricación, de repente, o más compleja, como una Francis, por decir, ¿no? Pero hay una turbina más fácil, que sería una Mitchell Banky, ¿no? Hay turbinas que pueden un taller artesanal de repente construirlo. Hay turbinas que necesitan más parámetros para que sean más eficientes, ¿no? Controlar más parámetros de eficiencia, etcétera. O sea, todo eso se da. Entonces yo cuando hago un estudio, claro, yo ya sé el camino por donde voy a ir a buscar, ¿no? Y qué voy a ir a buscar, ¿no? Imagínense que ustedes quieren poner o quieren hacer un estudio de una pequeña central hidráulica acá, por ejemplo, en Cartagena, ¿no? Ya, descabellado sería por pensar en una Pelco, ¿no? ¿No? Por la característica que yo conozco, ¿no? De repente, una de las opciones que sí entraría ahí a tallar, de repente sería una Mitchell Bank, ¿no? Entonces, yo sé más o menos el rango de trabajo que puede tener una Mitchell Bank, ¿ya? Entonces, esas cositas ya son detalles, ¿ya? Entonces, a ver, resumiendo, ¿no? Lo que hemos querido hoy día, bueno, el tema ha sido sobre ver cómo podemos estimar el salto. Podemos usar mapas cartográficos para hacer una estimación en gabinete, en oficina, y luego ya de repente para ya terminar el proyecto, yo tendría que ir y verificar en el lugar de sitio más o menos, porque ahí en el plano yo hago la disposición, ¿no? Ah, ya acá la casa máquina, ¿no? Pero de repente el sitio es imposible, ¿no? Es imposible ahí hacer la casa máquina, ¿no? Hay que correrlo un poquito, ¿no? Entonces, hay que verificar eso, ¿no? Ahora, lo otro es ajustar los valores con un estudio topográfico, ¿no? Que hay técnicas, ¿no? Técnicas desde las más rústicas, ¿no? Un microcentral puede ser, pues yo voy a hacer una microcentral, ¿no? Entonces, o ya técnicas más sofisticadas, ¿de acuerdo? Entonces, tengo herramientas para hacerlo, ¿no? Desde la más simple hasta la más complicada, ojo, y depende de la destreza, pues, ¿no? De repente, un método de los que hemos visto rústicos, si hay destreza, hay cuidado en hacer las medidas, ¿sí? Es un valor que con poco margen de error, ¿no? Entonces, hay métodos más sofisticados, como digo, ¿no? Que pueden utilizar. Entonces, ya para sus trabajos, ustedes, con lo que dispongan, estoy dando alternativas, ¿ya? Con lo dispongan. Si ustedes quieren usar un programa también así que me dé el perfil, hay también, ¿no? ¿Ya? Google Map, ¿no? Lo que sea, ¿no? Que me ayude, ¿no? Pero que ustedes de alguna forma demuestren que han hecho el estudio de esa manera y ustedes dan seña de que pues su trabajo han tratado de hacerlo lo más serio posible, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Miren, hasta ahora ya vimos entonces, ya podemos, a ver, ya podríamos ahora nosotros, a ver, ya deberían tener ya definido el lugar de estudio, entonces deben tener su DAPE caudal, ¿no? Como dije, hemos visto las formas como eh, tener un DAPE caudal, ¿no? Podemos buscar registros, y en peor de los casos, pues si no hay nada de eso de las dos formas anteriores, pues de repente un día ya ir y hacer una medición, bueno, está libre, ¿no? Les dejo a libertad a ustedes cómo pueden hacer, pero quisiera que me demuestren alguna forma que hemos visto. Y por supuesto, es importante ahí, por lo menos sustentar con una curva de duración de caudales, ¿no? Y ustedes me sustenten, profe, mire, este es el comportamiento de los caudales que hemos considerado. Y nosotros estamos, según nuestra curva de duración de caudales, estamos tomando pues un caudal que es el más permanente al 90%, al 70%, al 75%. Ustedes son los que deciden, ¿no? Ustedes son los que sustentan, ¿ya? Pero pues tiene que ser lógico también, pues, ¿no?
Listo, profesor. En cuanto a la caída, hemos estimado usar el Google Maps, ¿no? Y con eso hemos hecho, hemos hallado el perfil y acá, en esta parte iría en la casa de máquinas, vamos a considerar un canal de tal dimensión, ¿no? Vamos a considerar una cámara de carga. Ahora el lugar, por eso estudian el lugar, es un lugar pues que llega el agua, pero un poco turbia ya, ¿no? Pero entonces hemos considerado un desarenador, ¿no? Hemos considerado que es necesario tener un desarenador, o como vamos a ver en la otra clase, ¿no? Dirán pues, profesor, en la bocatoma nosotros mismos, como parte de la bocatoma hay un desarenador, está compuesto por un desarenador. Y en la cámara de carga también puede ser hemos considerado ahí un desalenador, hemos considerado rejillas para, o sea, algunos de los aspectos que demuestren pues que ustedes tienen la intención de hacer un trabajo serio, ¿no? Con las limitaciones que hay por este tiempo, pero la, la ventaja que ahora tienen ustedes, tienen información a través de Internet, mucha información, ¿no? ¿De acuerdo? Métodos, datos satelitales de repente, ¿no? Entonces, también, o sea, eh, vale, ¿no? O sea, sustentarlos y tal, o de dónde sacaron esos datos, nada más, ¿no? Y luego, es un estudio de presactividad, ¿ya? Eh, de todas maneras, le dejo unos minutos si tienen alguna consulta, y si no, por lo menos, los que no tienen, vayan marcando su asistencia, ¿ok? ¿A cuánto estamos? Uy, a 23. Bueno. 22 nada más, porque no sé si alguno se retiró. A los que estaban haciendo cola, que llegaron tarde, también di el acceso, eran 10, pero nadie más hay 22 alumnos nada más. Bueno, quiero ver la asistencia también, ¿ya? Pongan su asistencia, por favor, si pueden marcar, ¿no? Sí, por eso. Sí, Ya, profesor. pongan su asistencia. Mira. Entonces, miren, para la próxima sesión ya ustedes deben tener definido su caudal, cuál sería su caudal con el que van a estimar su potencia. Y por supuesto el lugar, su perfil, ¿no? Y qué obras hidráulicas considerarían, ¿no? Porque la otra semana ya vamos a hacer un poco de teoría de lo que, cómo presentar o, seleccionar las obras hidráulicas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, nosotros debemos tener idea de cómo son las obras hidráulicas, qué consideraciones deben tener, ¿no? Generales, ¿no? O sea, como le dije, la idea es tener un panorama general de las obras hidráulicas, ¿no? Ahí el texto también bastante simple, pero ellos han hecho centrales que funcionan, ¿no? Es importante, que funciona. Hay un libro un poco más detallista que es Ortiz, en las centrales hidráulicas, que es un autor colombiano. Y por último hay un, especialista en obras civiles que vive al Perú, que le dicen, Osaki, que es un poco más difícil de encontrarlo, ¿sí? No hay en la biblioteca, por lo menos acá, ¿no? Entonces, de ahí, de repente tomamos alguna simplificación para ver las obras a considerar, menos tener idea, ¿no? Ahora, a algunos de ustedes que les gusta hacer el cálculo y las fórmulas, está en el libro de Ortiz, está en el libro de ITDT, ahí están las fórmulas para calcular, ¿no? Y o otros medios, ¿no? Software para diseñar este canal, ¿no? O sea, al final nosotros debemos entender qué obras van, pero no necesariamente estamos obligados a aprender todo el diseño de una obra civil, ¿no? Pero sí entenderlo en cuanto a volumen,
pérdidas. Sí, ¿no? Después ya, para nosotros casi no nos interesa cuánto cemento hay, cuánto tiene que echarle, cuántos fierros tiene que llevar, eso no es nuestro campo, ¿no? Pero sí, nosotros hay parámetros relacionados, ¿no? Capacidad, volumen, ¿no? Para con ello poder estimar cuánta energía podemos prever por el almacenamiento del agua, ¿no? O por el paso del agua, el flujo que va a transportar ese canal, ¿no? Parámetros generales como pendiente, etcétera, ¿no? Sí, ¿ya? ¿Alguna, alguna pregunta final? Bueno, como digo, vayan preparando sus datos, no dejen para último momento. Estamos en la segunda semana, ¿no? Sería unas 3 o 4 semanas, y ahí ya tenemos que ya estar pensando en los finales. Bien, si es que no hubiera alguna pregunta, eso es todo por el día y terminamos. Profesor, disculpe, me puedo quedar un momentito para comentarle algo. Bueno, ya, tu persona, ¿no? Como delegada, ¿no? ¿O me estás hablando de mí? Sí, sí, profesor. Ya, ya, bueno. Ya, chicos, entonces con el resto nos estamos volviendo a reencontrar un día como hoy, un miércoles. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. ¿Listo? Nos vemos. Hasta luego, profesor. Listo.